Ecuador no ha tomado ninguna medida discriminatoria, teledireccionada. Más bien, cuando Panamá decide aplicar la ley de retorsión, el único país que se incorpora en ese listado, no sé si pueda llamarse listado, es Ecuador. Ahí sí claramente yo veo una actitud discriminatoria teledirigida. Asunto que no creo que, dada la fraterna e histórica relación que han mantenido las dos repúblicas, conviene. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? El país conoce de la transparencia como método de trabajo, como filosofía enraizada en la gestión de la administración tributaria. Transparencia. Más allá de que uno de los ejes de la revolución ciudadana sea el eje ético. ¿Qué nos importa y nos preocupa a nosotros? La transparencia en las actividades económicas, es decir, que sepamos cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son los costos reales, cuáles no son reales, y por supuesto, quién al fin del día, estando aquí o domiciliado en otro lado, que puede ser un paraíso fiscal, está percibiendo rentas. Panamá tiene una filosofía, está en su derecho, tributaria por territorio. Es decir, a Panamá le importa lo que se genere en Panamá y nada más que aquello. Nuestro concepto tributario, para impuesto a la renta particularmente, pasa por donde el mundo está caminando y se llama la renta mundial. Es decir, no solo lo que se genere aquí, sino también en el exterior. ¿Pero por parte de quién? Por parte de los ecuatorianos residentes en el país o extranjeros residentes en Ecuador. Nos importa lo que desde aquí se haga, afuera también, porque se puede a través de los paraísos fiscales ocultar, se puede simular, y generalmente los paraísos fiscales, y conste que no estoy diciendo Panamá, sino los paraísos fiscales, generalmente pueden servir para el ocultamiento de fondos provenientes de la corrupción pública o privada. Ese es el problema. Yo creo que la sociedad debe exigir una transparentación de las actividades. Por eso es que el Servicio de Rentas Internas está a la vanguardia, diría yo, de la transparencia mundial. En ningún país se está publicando lo que nosotros publicamos, el impuesto a la renta pagado y el no pagado, por sociedades y por personas naturales. En ningún país. Se sorprende que bueno que Ecuador esté a la vanguardia de la ética. En todo caso, yo no creo que el momento que existimos sea para desesperarse, ni para asustarse, ni mucho menos. La ley de retorsión, en cuanto a su implicación económica, no es otra cosa que ecuatorianos no pueden suscribir contratos con el Estado panameño, como tampoco pueden recibir concesiones administrativas con el Estado panameño. De lo que sabemos, habría una empresa que tiene algún proyecto de construcciones que ha suscrito con el Estado panameño, Hidalgo, me parece que es aquella compañía. Obvio, como no hay retroactividad en la norma, no aplica para ese caso, y de aquí a futuro ningún ecuatoriano podrá hacerlo. Yo pregunto, ¿cuáles son los contratos que los ecuatorianos suscriben con el Estado panameño para construir algo, para tener alguna concesión? En estricto sentido, prácticamente ninguno. De manera que por ese lado, impacto económico, yo no lo veo. También se ha dicho que es posible que haya un incremento en el peaje, en la tasa para cruzar el canal. Eso no puede hacerse. Ese tipo de discriminaciones está expresamente prohibido y reñido con el derecho internacional. No lo pueden hacer, no lo van a hacer, e incluso para el evento que pretendieran hacer, el trámite les tomaría bastante tiempo, y no creo que en el ánimo de la República de Panamá esté aplicar ese tipo de medidas que son prohibidas por el derecho internacional y generaría una situación de competencia desleal terrible, porque Ecuador
de este lado del Pacífico es el único país, por ejemplo, para exportar banano, que debe pasar por el canal. Colombia, Costa Rica, etcétera, lo hacen directamente del otro lado del continente. De manera que yo diría tranquilidad, no me parece que existe ninguna guerra fría, titula algún medio, no existe absolutamente, y más bien reitero sobre la necesidad de debatir colectivamente el tema y un saneamiento de transparencia, prefiero llamar de nitidez en la gestión pública y privada, yo creo que bienvenida sea. En esta parte cierro diciéndoles que la semana pasada el CIA, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, organismo multilateral en el que ejercí la presidencia hasta el miércoles de la semana pasada, resolvió en la Asamblea de Santiago por prácticamente unanimidad de los 40 países que son los miembros. Estuvimos 35 en la Asamblea, solo un país se abstuvo de votar a favor y el país es Panamá, solo Panamá. Y votaron a favor, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, etcétera, a favor de recomendar a nuestros gobiernos, a nuestros estados, la suscripción de un convenio multilateral de intercambio de información. Figúrense, estamos en la línea correcta, creemos nosotros. Y al día siguiente, el señor Jeffrey Owens, alto dirigente de la OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, informó y convocó a los demás países a que en una conferencia a llevarse en los próximos meses en alguna ciudad del mundo, Estados Unidos creo, en alguna ciudad de Estados Unidos de Norteamérica, que hay un compromiso de ya cerca de un centenar de países para suscribir un convenio multilateral de intercambio de información. Me parece que es una excelente noticia. Ya no hay la obligación solo entre los 20 países de la OCDE, de la OCDE, sino se pretende que este sea un compromiso global, asunto que, repito, me parece muy bien, porque si se quiere combatir algunos delitos de lesa humanidad, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de mujeres, usura, cohechos, corrupción pública, corrupción privada, evasión tributaria, etcétera, etcétera, si se quiere de verdad combatir esos crímenes, yo creo que se debería hacer todo para acabar con los paraísos fiscales.